aquí estar con ustedes hoy en esta primera reunión de nuestra asignatura Análisis Económico de Proyectos de la Maestría en Gerencia de Proyectos. Primero, presentarme con ustedes. Mi nombre es Yuri Joana Castillo. Voy a compartir una presentación. Por favor, me confirman si la están viendo. ¿Están viendo mi presentación? Sí, señora. Señora. Muchas gracias. Bueno, para nuestra primera videoconferencia tenemos la siguiente agenda. En primer lugar, una breve presentación. En segundo lugar, vamos a hacer un recorrido también rápido por los conceptos fundamentales que se consideran importantes en esta primera fase del curso. Y en tercer lugar, vamos a tratar de resolver las dudas y también recibir las sugerencias que ustedes tengan en cuanto al curso. En primer lugar, inicio mi presentación. Como les comentaba, mi nombre es Yuri Joana Castillo. Soy docente investigadora nueva en la UNAD. También en ese sentido les pido paciencia en esta primera webconferencia y también en la revisión de los avances que ustedes van presentando en los foros. Como ustedes entenderán, pues pasar de la modalidad tradicional de educación a la modalidad que se maneja en la UNAD es un proceso que requiere algún tiempo y pues estamos todos los docentes nuevos haciendo ese proceso de capacitación. Por lo tanto, solamente solicitamos un poquito de paciencia y en la mayor brevedad estaré revisando los trabajos que ustedes han presentado ya en los foros y seguramente nuestra segunda webconferencia estará muchísimo mejor que esta primera. Por eso agradezco también todas las sugerencias que me puedan realizar. Como les comentaba, soy docente investigadora. Terminé hace poco mi estancia postdoctoral en un tecnológico de café que está ubicado en el departamento del Cauca. Mi doctorado es en Economía y Gestión de la Innovación. Igualmente tengo un magíster en Economía y Gestión de la Innovación y también un magíster en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo. Soy de base administradora de empresas, certificada en Scrum Master y certificada en Design Thinking. Mi principal experiencia laboral es en la formulación y ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, tanto con fuentes nacionales como internacionales, y mis principales líneas de investigación están relacionadas con la temática de gestión de innovación, transferencia de conocimiento e innovación social, y soy clasificada como investigadora junior de mis ciencias. Yo quiero también que esta parte no sea solamente desde mi presentación. Yo he podido revisar algunas de las presentaciones que han hecho en el foro de interacción social. Me gustaría conocer un poco, sé que no nos podemos presentar todos, pero también he visto que hay algunos que vienen del programa previo, que es la especialización en gerencia de proyectos, y quiero que me comenten un poco de qué nivel estamos partiendo en cuanto a conocimiento del análisis económico, por favor. Siéntanse libres de abrir el micrófono. Yo no puedo ver en este momento la pantalla, pero les pido que de forma voluntaria uno o tres compañeros me comenten cuál es su experticia, si también vienen de la especialización en gerencia de proyectos. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, mi nombre es Lady Tatiana. Me gusta más que me digan Tatiana. Voy a prender un Ok, momentico la cámara para que sí, me por ve. favor. Yo vengo de la especialización de gestión de proyectos y pues en los cursos que vi anteriormente, más que todo, esto es como también como matemática financiera. Vimos el curso de construcción de indicadores. Ahí vimos un poquito como el tema de los KPIs, del valor presente y cositas así. Pero pues la verdad, para mí, si es nuevo, todo este tema del valor presente neto ha sido un poquito complejo, la verdad. Todo lo de la tasa de interés retorno, pues tengo muchas expectativas en aprender con los recursos que nos brindó, como con todas las referencias. Yo soy profesional en ciencias de la información. Actualmente terminé la especialización en gestión de proyectos y pues con el ánimo de aprender, de aprovechar pues la oportunidad de todos los conocimientos de la profesora y de todos los compañeros presentes,
Siento que el curso pues aporta mucho en todo el tema de la gerencia de proyectos porque pues en toda la dirección y la presentación del curso podemos ver cómo al elegir bien de pronto un interés o un préstamo, bueno, cómo saber beneficiado. Entonces pues me ha parecido muy interesante, la verdad sí, está un poco compleja con lo del tema de las fórmulas porque pues uno las ve así normalmente, pero al momento de hacerlas en Excel pues se desconocen como un poquito como el paréntesis, entonces toca volver a buscar si después del paréntesis va la multiplicación, después se divide, entonces después se toca empezar como a hacer cada una de las fórmulas. Es como lo que me ha parecido complejo un poquito para el tema de resolver como los ejercicios que están en el anexo 1, pero de resto pues me ha parecido muy interesante. Muchas Muchas gracias. gracias, Tatiana. Caterine, por favor. Buenas noches, profesora y Buenas noches. compañeros. Mucho gusto, mi nombre es Catherine Cubides, también vengo de la especialización de gestión de proyectos y como mi compañera, lo único que hemos visto como matemática o formulación, cosas así, ha sido en la parte de formulación de indicadores, perdón. Pero mi base raíz educativa es comunicación social. Yo Sí. soy comunicadora social y periodista, entonces mi base es muy social, muy de escritura, diseño, fotografía, como todo eso. Entonces para mí también está representando un reto esta materia porque veo cosas que realmente no he visto en mucho tiempo. Lo único que tengo de bases de matemáticas o temas así ha sido lo del colegio y pues lo poco que uno va aprendiendo en el día a día. Entonces sí, tengo muchas expectativas de poder entender, de poderlo manejar, aplicarlo en proyectos, pues porque esa es la idea, que seamos profesionales integrales también en esta área. Pero sí, como soy comunicadora social y me dedico solo a diseñar y a escribir, pues estoy muy alejada de todo esto. Muchas gracias, Caterine. Flor, por favor. Hola, buenas noches. Pues digamos que con el tema, yo soy ingeniera industrial, especialista en gestión de proyectos, pero me gradué ayer, hace un año justamente, entonces digamos que no lo tengo como no lo estoy utilizando mucho. Actualmente trabajo en la UNAD, en el área de la biblioteca, en el área de investigación, apoyando el área de investigación, pero sí conozco un poco el tema, más no lo tengo mucho en práctica, pero bueno, es de volver a retomar. Bueno, muchas gracias. Flor o Edith. Flor, ya la Está acostumbré, muy bien. siempre me dicen Bueno, Flor. bueno, muchas gracias. Jean-Paul, por favor. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, un cordial saludo, doctora, compañeras. Sí, mi nombre es Jean Paul Herrera. Yo soy ingeniero ambiental egresado de la UNAD. Mm, Directamente me inscribí en el programa de la maestría, no entré a la especialización. Y respecto al curso, pues mis bases son algo incipientes porque en la ingeniería sí alcanzamos a ver sobre proyectos ambientales. Entonces, tengo unas bases, digamos, un poco incipientes, pero pues, porque se realizaron ejercicios, conocí cálculos de flujo de caja, valor presente neto, tasa de interés de retorno, pero obviamente lo que espero en este curso es poder profundizar en ese tema para poder llevar a cabo lo que son presupuestos en proyectos y aprender más a fondo las matemáticas financieras. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Es muy importante saber de qué base estamos partiendo. El contenido que ustedes tienen en la plataforma web nos muestra primero que todo una agenda. En este caso, quiero que revisemos esa agenda del curso, que es un elemento fundamental para que podamos todos estar sintonizados con lo que tenemos que realizar en cada una de las partes. Voy a dejar de compartir un momento para ingresar a la página.
¿Me confirman, por favor, si están viendo la agenda? Sí, señora. Aquí es importante que tengamos en cuenta estos diferentes momentos del curso. Estamos en esta fase inicial, que es la fase de reconocimiento. Lo que se busca con esta fase es empezar a recordar para las personas que ya han tenido algún contacto con la matemática financiera y el análisis económico y financiero de proyectos, esos conceptos básicos que sean también los que vamos a utilizar en las siguientes fases del proyecto. Esta es la única actividad independiente del curso. Como ustedes pueden ver, la agenda les está mostrando un color en amarillo. Se utiliza aquí la metodología de semáforos, como ustedes ya lo sabrán en sus cursos anteriores, para indicarles el tiempo que queda para la entrega de la actividad. A partir de esta actividad, la segunda, que es el caso de interpretación, en donde empezamos a ver lo que tiene que ver con la rentabilidad del proyecto y cómo esa rentabilidad nos ayuda a tomar decisiones sobre los proyectos, empezamos las actividades colaborativas. Ustedes ya están organizados por los grupos que se hacen desde la plataforma. El tercer componente o la tercera fase ya es el componente práctico. Aquí lo que vamos a profundizar es precisamente en algunos de los conceptos que ustedes habían hablado sobre valor presente neto y tasa interna de retorno, pero cómo estos dos conceptos se pueden aplicar a casos reales en donde evaluemos proyectos y que ellos nos permitan ver cuál de estos proyectos sería una mejor opción para los casos que vamos a estudiar. En la cuarta fase ya también vamos a hacer una comparación, teniendo en cuenta esa tercera fase que nos permitió ver esos conceptos de valor presente y también la parte de comparación en diferentes escenarios. Vamos a llegar a un poquito más de casos prácticos en donde podamos ver comparaciones más reales que también puedan servir para sus ámbitos laborales. Y ya en la última fase lo que queremos es que lo que hemos aprendido de esos conceptos básicos y la comparación que hemos podido realizar nos sirvan para hacer ya evaluación y estrategias. Jean Paul mencionaba, quiero aprender de esta asignatura para que eso me sirva para poderlo aplicar en mi ámbito profesional. La idea de los conceptos que hay en la matemática financiera de por sí solos, si no los llevamos a un contexto, no van a ser interesantes. La idea, como está estructurado este curso hasta el momento, es que en cada una de estas fases vamos aprendiendo, nutriendo esos conceptos hasta que lleguemos a esa parte donde digamos, estos conceptos nos sirven para evaluar, para planificar y lo puedo llevar a mi ámbito de trabajo como tal. Esta es la agenda, ustedes como ya lo conocen, es un tiempo corto, especialmente en esta primera fase, que es la fase de reconocimiento, dado que son 15 días y que apenas se inician todas las cuestiones de matrícula, de inserción de los docentes, puede ser una fase un poco más traumática, por decirlo de alguna manera, pero pues también es importante que cualquier dificultad que tengan en este sentido, como algunas compañeras ya lo manifestaron, no están muy relacionadas con el tema, me lo puedan comentar, por favor. ¿Hay alguna pregunta sobre esta agenda? ¿No? No, profe. Muchas gracias. Volvemos a la presentación. ¿La están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Para iniciar en esta parte es importante lo siguiente. Ustedes, como lo han indicado anteriormente, están viendo muchas fórmulas, muchos conceptos un poco más técnicos que, claro, pueden asustar al principio, sobre todo para la gente que no ha visto asignaturas relacionadas con esto en sus carreras de pregrado o en otros programas que hayan cursado. Pero hay una cuestión aquí que a mí me parece muy importante que tengamos en cuenta. Es más de ver la importancia del análisis económico en los proyectos, no solamente desde la parte técnica, desde la parte de fórmulas, sino que teniendo en cuenta que estamos a un nivel de maestría, es importante que tengamos en cuenta que estos conceptos son útiles cuando los aplicamos en un contexto determinado y que sirven para la toma de decisiones estratégicas, no solamente sobre los proyectos, que es el ámbito que nos atañe en este momento, sino también en cuestiones un poco más personales o familiares, por ejemplo, cuando hablamos de créditos, de ahorros. Esas fórmulas que ustedes están viendo y los conceptos que vamos a ver a continuación
toman sentido cuando uno empieza a pensar en diferentes decisiones que se deben tomar. Conviene endeudarse o pagar algo de contado, y no solamente estamos hablando del ámbito empresarial o de un ámbito en un proyecto, lo estamos hablando también a nivel personal, a nivel familiar. ¿Qué proyecto genera más valor? Normalmente las compañías, las organizaciones tienen que decidir entre uno u otro proyecto, porque no contamos con todos los recursos que nos permitan llevar a cabo todos los proyectos a la misma vez. Por lo tanto, siempre estamos con la necesidad de elegir entre uno u otra opción. Aquí es importante que todas esas fórmulas que ustedes están viendo se apliquen para que nos permitan tomar una decisión argumentada. Y para comparar inversiones con diferentes plazos y tasas. Igualmente, las empresas pueden tomar decisiones no solamente de invertir en proyectos, sino también de hacer inversiones externas, de llegar a nuevos mercados, de comprar filiales, de buscar nuevas formas de ampliar su negocio, de ampliar sus líneas de inversión. Por lo tanto, aquí es importante tener en cuenta cómo esos plazos y esas tasas nos dan información. Es el objetivo principal de esos análisis que ustedes han visto en el material que tienen, es facilitar esa recolección de información, y ya nosotros lo tenemos que llevar a un contexto determinado para facilitar la toma de decisiones. Hay unos conceptos fundamentales que ustedes han venido viendo a lo largo del material que han podido estudiar en esta primera fase. Aquí vamos a hacer una recapitulación bastante breve de ellos. Uno, porque ya están en este material, y por lo que les indico, no es tanto aprenderse el concepto de memoria, sino saber en qué ámbito este concepto es importante de aplicar. Lo primero, el fundamental, tiene que ver con el interés y la tasa de interés. ¿Cómo se define de una forma más práctica el interés? Como un costo o también como una recompensa que se paga o recibe por el uso o ahorro de dinero. Aquí no solamente estamos pensando que la empresa va a pedir un préstamo y que una entidad financiera o un inversionista privado le va a cobrar ese interés por el dinero, por ese capital que está usando. También pensamos en que la empresa puede hacer inversiones y sobre esas inversiones va a recibir esa recompensa por el dinero o el capital que está permitiendo que otros utilicen. Entonces, en ese sentido, es importante en doble vía considerar el interés, tanto cuando es la organización o el proyecto que queremos desarrollar que necesita ese capital, pero también cuando esa organización puede hacer inversiones que le van a generar una rentabilidad. La tasa de interés como tal es la expresión de ese interés en un porcentaje determinado. Otro concepto fundamental en esta parte es el valor presente y el valor futuro. Ustedes lo mencionaron, es uno de los conceptos que más se mencionan en el material y que más vamos a ver también en esta asignatura. Una forma muy sencilla de definirlos es que el valor presente permite calcular cuánto vale hoy un flujo de dinero futuro descontado a una tasa de interés. Por ejemplo, si nos dicen como en uno de los ejercicios, nos van a prestar 100 pesos y tenemos que devolver esos 100 pesos a una determinada tasa de interés en 3 meses, vamos a calcular cuánto valen hoy ese monto total que vamos a tener que pagar en 3 meses. Eso es lo que implica un flujo de dinero. El valor final permite conocer cuánto valdrá una inversión o un capital actual después de cierto tiempo, también aplicando una tasa de interés. Hay dos elementos principales que quiero con los que se queden en este momento. Hay que tener para calcular ya sea el valor presente o el valor futuro, hay dos conceptos principales que son uno, la tasa de interés, y otro, el tiempo. Por lo menos estos dos elementos hay que conocerlos o hay que tener la información que nos permita obtenerlos para poder realizar los diferentes ejercicios o los cálculos que estén referidos a ellos. Otro concepto muy importante es el interés simple y el interés compuesto.
El interés simple se calcula solo sobre el capital inicial que tenemos. Si, por ejemplo, nosotros le prestamos a un familiar 100 pesos a una tasa de interés determinada, por ejemplo, un 3% mensual, siempre vamos a recibir ese interés del 3% solamente sobre esos 100 pesos. No vamos a recibirlo sobre los 100 más los intereses que hayan generado. Al contrario de eso, el interés compuesto, los intereses que vamos obteniendo se abonan al capital general y sobre ese monto se van a calcular los intereses. Si hacemos el mismo ejercicio con los 100 pesos, si tenemos 100 pesos y los prestamos a una tasa del 3% mensual, pero vamos a generar interés compuesto, en el primer mes vamos a obtener esos 103 pesos. Pero para el segundo mes el interés ya no se va a calcular solamente sobre los 100 pesos, sino sobre los 103 y así sucesivamente, dependiendo del tiempo que nosotros hayamos estimado, vamos a realizar esa operación. Y un tercer concepto muy importante es la amortización de créditos. La amortización se define como el proceso de pagar un préstamo mediante unas cuotas periódicas que van a cubrir tanto el capital como los intereses que hayamos comprometido en esa operación financiera. Quiero preguntarles si hasta aquí estos términos están claros. ¿Qué preguntas hay? Claros, profe, para mí están súper claros. Muchas gracias. ¿Podemos continuar o alguno tiene alguna pregunta? Voy a continuar. Profe, una pregunta. Sí, sí. Tú ahorita dijiste que es importante siempre contar con el tiempo y el porcentaje de interés. Es que no La alcancé a tasa, escuchar el otro la que tasa de interés. Ajá, son dos elementos principales que se requieren para el cálculo de valor presente y valor futuro. Tiempo, es decir, Listo. cuánto tiempo vamos a hacer ese préstamo, por ejemplo, y la tasa de interés. ¿Cuánto nos van a cobrar por ese préstamo? ¿Sí? Listo, Vamos a... profe, gracias. Listo, con gusto. Esas fórmulas que ustedes ya me dicen, los aterran a varios un poquito y que claro, cuando uno los ve de esa forma pueden ser un poco impresionantes, pero la idea es que podamos desglosarlas y ante todo podamos entenderlas. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver unas siglas que son las más utilizadas y traté de asimilarlas mucho al material que ustedes tienen en la plataforma para que pues, no nos confundamos con las diferentes letras. Lo primero, la I minúscula hace referencia a la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés que me están cobrando? Por ejemplo, voy a un banco a pedir un préstamo, me va a decir, le vamos a cobrar el 5% mensual, puede ser trimestral, puede ser bimestral. El tiempo del que les hablaba anteriormente, N se refiere al tiempo durante el que se va a realizar esa operación financiera y puede venir en diferentes periodicidades, como les hablé, puede ser un mes, puede ser un bimestre, pueden ser días también, pueden ser semestres y pueden ser años. ¿Cuál es un tip muy importante en los cálculos que hay que realizar en estas operaciones matemáticas, en los ejercicios también que se les está proponiendo? Tanto la tasa de interés como el tiempo tienen que ir en la misma periodicidad y si no, pues va a ser necesario convertir ya sea uno u otro. Por ejemplo, nos dicen que vamos a tener una tasa de interés del 5%, digamos, cada semestre. Pero el tiempo de la operación nos lo están dando en meses. Por ejemplo, decir 12 meses. ¿Cómo convertiríamos ese tiempo para que quede en la misma periodicidad? La tasa de interés que nos la están dando, digamos un ejemplo, 5% semestral y el tiempo que nos lo están dando en 12 meses. Los escucho. De lo que han visto hasta ahora.
En 12 meses habrían ¿cuántos semestres? 2 semestres. 2 semestres, exactamente. Esa sería la forma. Si la tasa nos la están dando semestral, pues nosotros convirtamos ese tiempo que nos lo están dando en meses, convirtámoslo también a semestres. Esta es una cosa que parece muy práctica, pero que puede en algunos momentos confundir. No sé si ahí está claro. Sí, señora. Si lo logramos comprender, muchas gracias. Otra de las siglas, el valor presente, ya dijimos que es calcular el valor presente de un flujo de dinero a una tasa determinada de interés. El valor futuro también es saber con este valor presente que tenemos aquí, cuánto valdrá en un tiempo determinado y a una tasa de interés específica. La C se refiere a esa cuota. Cuando nos preguntan en los ejercicios cuánto va a ser, por ejemplo, la cuota que voy a tener que pagar por un crédito de 800.000 pesos en el que me van a cobrar una tasa de interés del 6% semestral y que voy a tener ese crédito durante 2 años. Por ejemplo, este puede ser uno de los ejercicios. Y este K, que también es una variable importante, y lo traigo aquí porque es una de las fórmulas que tienen que utilizar en uno de los ejercicios, es el número de periodos. Este K es importante cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el saldo que me queda pendiente de pagar por un crédito que tengo a 5 años cuando ya he pagado las cuotas de 2 años? En este sentido, es muy importante tener en cuenta esta última fórmula, que es la que nos va a ayudar a calcular ese saldo. Las fórmulas, una vez tenemos en cuenta estas siglas, el interés simple tiene la fórmula más sencilla. Nos piden calcular cuál es el interés simple, tenemos que tener datos como cuál es el monto de ese valor presente más cuánto la tasa de interés que ya definimos es el porcentaje que nos van a cobrar por prestarnos, por permitirnos utilizar ese capital, y el periodo es decir, el número de meses, de años, de semestres en el que se vaya a realizar esa operación. El interés compuesto es un poco más complejo. ¿Por qué? La fórmula, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Se calculan intereses sobre intereses que se abonan a un capital que ya tenemos en una determinada operación financiera. Ese interés compuesto se calcula también con ese valor presente neto por 1 más la tasa de interés que tenemos que tener también ese dato, y aquí se hace elevado, o sea, a la potencia. Se eleva a la potencia del número de periodos que vayamos a tener en cuenta en esa operación financiera. El valor presente para calcular un valor presente requerimos estos datos. Si nos piden calcular cuál es el valor presente y nos dan valor futuro y una tasa de interés y un periodo, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Ese monto que nos dan del valor presente neto dividido sobre 1 más la tasa de interés, y esa sumatoria elevado al número de periodos de tiempo que se estén contemplando en la operación. El valor futuro, por su parte, nos permite saber con un valor presente y una tasa de interés y un tiempo cuánto va a valer ese dinero en un tiempo determinado. Para ello necesitamos el valor presente y lo vamos a multiplicar por 1 más i elevado a la n. Aquí me faltó un paréntesis, me excusa. Elevado a la n. Cuando nos piden calcular una cuota, ¿cuál va a ser la cuota que vamos a tener que pagar por un préstamo determinado? Esa cuota va a ser igual a ese monto total del interés que nos estén prestando un banco o una tercera entidad por el interés dividido sobre 1 menos 1
más el interés y elevado al número de periodos, pero teniendo en cuenta este signo negativo. Estas ya son cuestiones pues, que vienen desde las fórmulas matemáticas. Y el saldo que como les expliqué anteriormente, cuando nos pidan calcular cuál es el monto que debemos cuando hemos llegado a un determinado número de pagos o a un determinado número de periodos, esta es la fórmula que vamos a aplicar. ¿Qué es esta acá? Es el número de periodos en el que nos están diciendo calculemos. Hay un ejercicio que está en el anexo 1 que les indica cuál es el saldo que todavía debo en una operación financiera que es de 5 años. Y aquí me dicen cuando este K es igual a 2 años. O sea, esos 2 años llevado a la periodicidad del que nos esté hablando el ejercicio va a ser este K. Por ejemplo, en ese ejercicio les están diciendo que son 5 años, pero están calculando una tasa de interés que es semestral. Como lo hablamos anteriormente, es importante que tanto la tasa de interés como el tiempo estén en la misma periodicidad. Por lo tanto, en 5 años, ¿cuántos semestres tenemos? 10. 10 semestres exactamente. Este K es el tiempo en el que nos están diciendo se para la operación o nos están preguntando. Nos están diciendo cuál es ese saldo que deberemos cuando ya han pasado 2 años de la operación. Entonces, esos 2 años, ¿a cuántos semestres equivalen? A 4 semestres, ¿cierto? Ajá. Entonces, este saldo que debemos y que se debe calcular cuando ya han pasado 4 semestres va a ser igual a esa cuota. Y miren que acá arriba ya tenemos la fórmula para haber calculado esa cuota. Y esto se va a multiplicar por 1 menos i más si elevado a la menos n. Ese n en el ejercicio que les estoy hablando es el total de periodos. Dijimos que es 5 años, por lo tanto, en 5 años hay 10 semestres, menos el periodo de los 2 años en el que nos están diciendo calculemos esa diferencia o ese saldo de cuánto nos queda. Por lo tanto, aquí esta operación de 10 periodos en total, menos los periodos que ya han pasado, pues nos va a dar 10, menos los 4 van a ser 6, ¿cierto? Y esto lo vamos a dividir sobre esa tasa de interés. Yo sé que esta parte es un poco confusa, por eso les quiero dar un momento para asimilarla y para que hagan las preguntas que tengan en este momento, por favor. ¿Todo está claro? Sí, profe. Sí, vamos. Muchas gracias. No, yo tengo una pregunta, Claro. discúlpame. En la Sí. cuota dice que Ujú, C es igual a P por I, pero ujú. ¿qué es P? ¿Me Ajá. recuerda? Sí, este P es el monto total del crédito. Ok, el monto total. Aquí me faltó en las siglas, tienes toda la razón, pero es el monto total del crédito. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, Profe, qué pena, yo sí, tengo una pregunta. no, claro, claro. Esas fórmulas, si bien manejan todo el tema presupuestal, cuando uno hace un proyecto social, te pregunto, ahí cómo se calcula o pues dado que la finalidad no es buscar un retorno de utilidad, sino el gasto de rubro completo. Para evaluar proyectos más de índole social, me estás preguntando, ¿cierto? Sí, porque me imagino que estas fórmulas, como ya proyectando a una entrega de tesis o demás, se nos piden costos y demás, pues como no se busca que haya un reintegro, un retorno, Ujú. igual
se contemplan dentro de este tipo de proyectos? Yo pensaría que no son los más adecuados. ¿Por qué te lo indico? Como tú estás diciendo aquí, cuando hablamos de todas estas fórmulas, estamos considerando ingresos y egresos de capital, ingresos y egresos de efectivo, de dinero y por supuesto hay una finalidad de rentabilidad, hay una finalidad de ganancias. Por lo tanto, estas fórmulas nos van a permitir evaluar más eso cuánto vamos a ahorrarnos en costos, por ejemplo, con préstamos bancarios, cuánto vamos a ganar si hacemos una determinada inversión, si vamos a calcular también la parte de rentabilidad, cuál de los proyectos o de las opciones tiene una mejor rentabilidad. Todo esto está más ligado con la parte económica que es más perceptible en los proyectos diferentes a de índole social. Diría que aquí la que me parecería la mejor forma de evaluar esto es la relación costo-beneficio. O sea, aquí podría ver cuánto y aquí se puede ver si es posible obtener datos, cuánto le está costando, por ejemplo, a una comunidad X no tener un sistema de agua potable. Entonces, ¿qué eso implica desde los términos de salud, de salubridad pública en ese sentido? Y el proyecto que ustedes están proponiendo, ¿qué beneficios puede tener? También creo que es importante aquí implicar más la parte de impacto social. ¿A qué número de personas está atendiendo esa solución social que ustedes están proponiendo desde el proyecto? También los ahorros sociales. Cuando te digo, si una persona se enferma, eso le va a representar al sistema médico por un monto X determinado. Si ustedes pueden hacer que mejorando, por ejemplo, el agua potable, se reduzcan las posibilidades de que esa persona se enferme, va a haber una reducción de esos costos implícitos al sistema de salud. Pero en este caso, más que valores presentes y futuros, veríamos lo que son relaciones costos de beneficios con los datos que podamos obtener y también el impacto considerado en número de personas y también en costos que se dejan de causar. No sé si respondo tu pregunta. Qué buena, profe. Sí, es más como para saber el tema, por lo que pues tenía la connotación de que pues todo trabajo tiene que ir el tema de costos, pero pues viendo las fórmulas con las que tú me dices, es más como indicar cuánto los beneficios se transmiten a la sociedad, más no son rendimientos financieros, según lo que te entendí. Sí, sí, yo consideraría esto, obviamente ya lo tienes que evaluar mejor con quien sea tu director, con la persona con la que estés trabajando, pero creo que los proyectos de índole social tienen un manejo más especial, que tendríamos que ver indicadores que sean más acertados a a ese tipo de proyectos. No sé si ustedes de pronto han visto, ya te doy la palabra, Violet, en un momento, por favor. Cuando se formulan proyectos en MGA, proyectos que van a ser financiados por el Estado. No sé si ya han visto esta parte de formulación de proyectos. Cuando se hace formulación de proyectos, generalmente que van a ser presentados a convocatorias del Estado, se trabaja con matrices de marco lógico y también hay que subirlo a esto a la llamada plataforma MGA. Muchas de las quejas que hay con respecto a los proyectos sociales y a proyectos que tienen que ver más con otros campos de ciencia, tecnología e innovación es que te piden calcular la TIR, la tasa interna de retorno y algunas cuestiones como valor presente. Sin embargo, obtener esos datos para este tipo de proyectos no es fácil. En ese sentido, hubo una queja muy fuerte contra esas directrices del Estado para financiar este tipo de proyectos, de manera que se tuvo que reformular la MGA precisamente para no causar esto, porque a veces es muy difícil llevar todos estos conceptos hacia allá cuando pueden haber otros indicadores u otras formas de evaluación que sean más pertinentes para el caso. ¿Quién estaba levantando Gracias. la mano? Bueno, con mucho gusto. Yo, profe, una preguntita.
Respecto a eso que está hablando, ¿existen como tal fórmulas específicas para ese tipo de proyectos para calcular lo que usted maneja o lo que usted hablaba de costo-beneficio? Tanto como fórmulas, no, pero si uno lo mira en las relaciones, costo-beneficio, yo les explicaba, ¿cuánto le puede costar al sistema de salud que una persona se enferme? ¿Dónde obtenemos esos datos? Lastimosamente, en Colombia no es fácil llegar a ese tipo de información, pero buscando de pronto, dependiendo del tema de los proyectos que ustedes estén trabajando, se puede obtener una fuente fiable. Esto sí es muy importante que lo tengan en cuenta para sus proyectos. No podemos inventarnos los datos, sino que por lo general para que les acepten esa información, tienen que ser proyectos que vengan de fuentes fiables, normalmente fuentes estatales. Si uno está trabajando en una determinada comunidad y tiene acceso, por ejemplo, al hospital, ¿cuánto puede costar el tratamiento de una persona que se enfermó de una gastroenteritis, producto quizás, o que la variable más probable de causar esto es un agua contaminada? Y si ustedes están proponiendo un proyecto de agua, de potabilizar el agua, entonces, ¿cuánto cuesta ese proyecto? ¿A qué comunidad puede beneficiar? Entonces, aquí ya empezamos a tener algunos datos que nos permiten hacer cálculos. Tenemos una comunidad que equivale, por decir, a 100.000 personas. El 10% de esas personas sufre de ese tipo de enfermedades a causa de que el agua no es potable, la que se está consumiendo. Tenemos un costo que nos ha dado una institución, como ya les dije, que sea validada para que la información esté bien sólida, bien argumentada. Entonces, ese costo por ese número de personas que se enferman ya nos va a decir, aquí hay un costo social y yo puedo calcular el costo de mi proyecto son 100 pesos y el costo de que se enferme ese porcentaje de número de personas le cuesta al sistema de salud público 200 pesos. Por lo tanto, si yo logro con mi proyecto hacer que se disminuya ese porcentaje de personas que se enferman, voy a estar causando un impacto positivo sobre los costos que tiene que asumir el sistema de salud. Es más de esa forma que uno trata de armar la lógica de costo-beneficio. No sé si te queda claro Sí, entonces depende de cada tipo de de cada proyecto, proyecto. Sí, de porque todos cada los sociales son tipo. diferentes, impactan diferentes cosas y los de ciencia, Sí, tecnología e innovación son totalmente diferentes. Entonces tocas como a partir de lo que cada uno impacte, como usted decía, sacar ese tipo de lógica matemática para lograr presentar la razón del por qué vale la pena determinado proyecto. exactamente, Muchas gracias. con mucho gusto. Continuamos estas fórmulas, pues aquí quedan de una forma más resumida, ¿vale? Y espero pues que queden un poco más claras. Pero también ustedes las tienen en todo el material que está en la plataforma y la tienen explicada pues de una forma más profunda. Ahora sí quiero que nos centremos en esta actividad que hay para la primera fase. Los dos primeros puntos considero que son sencillos: la actualización del perfil y la presentación en el foro. Hice la revisión del foro antes de que empezáramos la webconferencia. Creo que la mayoría de estudiantes ya han hecho la presentación, sin embargo, hay algunos que no. Entonces, la invitación, por favor, es a que realicen esta actividad que es muy sencilla. Lo segundo, los mapas mentales de la gerencia del curso y de matemáticas financieras. Alguien me consultaba qué era eso de la gerencia del curso. Básicamente, la gerencia del curso se refiere a ese componente principal de cuáles son los objetivos del curso, cuáles son las diferentes fases, cuáles son los objetivos que se espera cumplir en el desarrollo de todo el curso. ¿En dónde encuentran esa información? En el sílabus del curso y en el recorrido que hagan pues ya por todos los componentes o por todas las 5 fases que acabamos de ver. La idea de este primer punto es que ustedes tengan en un primer pantallazo qué es lo que se espera abordar en este curso y que también, si es el caso, puedan realizar algunas sugerencias. En este curso, pues ya está, de alguna manera está diseñado, pero también es importante, si hay alguna sugerencia, poder incluir, por ejemplo, en estas webconferencias, algún componente que ustedes consideran no se está tomando en cuenta, que es importante y que lo podamos abordar. Y el de matemáticas
financiera se refiere también a leer, a poner atención al material que ustedes tienen en la plataforma, tanto los recursos bibliográficos como también las OVAs, los objetos virtuales de aprendizaje, que de alguna manera son más didácticos si les ayudan también a comprender los diferentes conceptos y que puedan hacer en un mapa mental cuáles son esos conceptos fundamentales de la asignatura y sobre todo de esta primera fase. Ya vimos algunos de ellos en la presentación que acabé de realizar, vimos algunos de los más fundamentales. Si me faltó uno, creo que ustedes ya han incluido varios en los trabajos que he podido ver que la han enviado al foro hasta el momento. Y la tercera parte es desarrollar el anexo 1, que es aquí donde están los ejercicios de los que hemos venido hablando un poco. Vamos a ver a continuación, lo que quiero que nos centremos aquí es que entendamos qué es lo que nos está pidiendo cada una de las preguntas y que lo relacionemos con las fórmulas que acabamos de ver. Como ustedes comprenderán, pues no vamos a resolver el ejercicio en esta parte porque es precisamente parte del proceso de evaluación de esta primera unidad, pero sí quiero que reflexionemos sobre qué concepto aplicar en cada una de esas preguntas. La primera pregunta nos presenta el caso de dos opciones que tenemos para financiar. Nos dan un monto que nos va a prestar cada uno de los bancos a unas tasas de interés definidas y haciendo unos pagos en momentos determinados. ¿Cuál es el concepto que subyace en esta pregunta? La comparación de los flujos de caja en diferentes momentos del tiempo y por lo tanto tenemos que traerlos a unos valores presentes, a unas tasas de interés que ya nos están otorgando en el ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué concepto estaríamos aplicando aquí o cuál de las fórmulas que acabamos de ver? ¿Nos podría repetir? Valor presente. Valor presente, ¿cierto? Estamos comparando, nos están diciendo que tenemos que calcular en un determinado, vamos a hacer dos pagos en determinados momentos y dependiendo de cada caso. Es importante que conozcamos el valor presente de esos montos que vamos a tener que pagar en esos momentos y que una vez conozcamos esos dos valores presentes que están en cada uno de los casos, hagamos una comparación. ¿Cuál banco nos está ofreciendo una mejor alternativa teniendo en cuenta cuál valor presente es menor? Claro, hasta ahí esta parte. Más o Sí, menos. señor. Bueno, la segunda pregunta nos lleva a pensar y analizar un caso de un préstamo a largo plazo y el monto de las cuotas que tenemos que cancelar. Acabamos de hacer la presentación de la fórmula que podemos utilizar para calcular esas cuotas, ¿cierto? Entonces tenemos los diferentes datos que nos presentan ahí de cuál es el monto total que nos están prestando, de cuál es el tiempo, de cuál es la tasa de interés. Siempre tengan en cuenta la recomendación que les acabé de dar, que tanto la tasa de interés como el tiempo estén en la misma periodicidad. En la tercera pregunta nos están preguntando sobre un saldo pendiente después de realizar el CAP número de pagos. La pregunta 2 y la pregunta 3 están relacionadas con un mismo ejercicio. Entonces, cuando ustedes resuelven la pregunta 2, ya obtienen una de las variables que necesitan para poder calcular el saldo pendiente, ¿cierto? ¿Sí recuerdan la fórmula de saldo pendiente que acabamos de ver? Como ya tenemos ese cálculo de la C, que es lo que hacemos en el ejercicio, en la pregunta número 2, ese dato lo vamos a utilizar para llevarlo a la fórmula de saldo pendiente. Y tener en cuenta, creo que esto se los dije respecto al ejercicio, que hay un número de pagos que es el total y que cada pagos es el punto en el que nos están diciendo calcule ese saldo porque ya llevamos esos 2 años. Y la cuarta pregunta, el concepto que se quiere desarrollar en esta cuarta pregunta es la amortización. Nos están preguntando por el
un saldo, las cuotas que tendríamos que pagar y cómo se va a hacer esa amortización de ese préstamo como tal. Aquí hay que tener en cuenta que estamos trabajando sobre una tasa nominal, nos están dando una tasa nominal anual. Esa tasa nominal tiene una fórmula de cálculo más sencilla, que es que les están dando, por ejemplo, que la tasa es del 24% y por lo tanto, si queremos calcular una tasa mensual, lo que haríamos es dividir esa tasa del 24% sobre el número de meses que tiene un año y eso nos daría la tasa mensual que necesitemos para este ejercicio. Está relacionado con lo que les indiqué anteriormente, de siempre hay que tener en cuenta de que tanto la tasa como los tiempos estén en la misma periodicidad. Yo aquí los invito en esta parte. Yo sé que ya existen en Internet cantidad de plantillas para poder hacer este tipo de cálculos. La inteligencia artificial también los hace. La importancia de esta primera fase del curso, más que nos aprendamos las fórmulas de memoria, es que comprendamos, como les dije al inicio de la web, cuál es la importancia de ese concepto y en dónde es importante aplicarlo. ¿Tenemos preguntas? Todo claro, profe, toca enfrentarse al ejercicio. Yo los invito, la idea es que aunque esta webconferencia está hasta las 7:45, la idea es que también no hagamos webconferencias tan largas para quienes no pudieron asistir, pues puedan ver también el video de una forma más amena. Yo los invito, por tanto, a que si ya están desarrollando el ejercicio y tienen alguna pregunta, por favor, me contacten a través del correo, a través de mensajería interna y hacemos ya reuniones individuales. Sé que de pronto estos temas de matemáticas, de cálculo, ya requieren un espacio más individual para cada uno de ustedes. Por lo tanto, pues yo estoy presta a servirle en lo que pueda y espero pues es que ustedes me puedan indicar sus dudas. Si quieren, dejan esas dudas por el foro. Si quieren, me las dejan solamente a mí en el correo. Como les dije, yo trato de ponerme al día en las revisiones lo más pronto posible. Gracias, profe, muy amable. Con todo el gusto. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto poder compartir esta primera webconferencia con ustedes. También, pues, como vuelvo y les reitero, estoy a sus órdenes para lo que pueda colaborar y espero sus dudas puntuales y también me pondré al día con la retroalimentación de los avances que ya han enviado al foro. Si no hay ninguna otra consulta, pues respetando el tiempo y pues que sé que también ustedes están cansados de la jornada, dejamos hasta aquí nuestra webconferencia y quedo pendiente para lo que ustedes requieran. Vale, profe, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego, feliz noche. Mañana ya estará la grabación también en los foros. Que estén muy bien.